is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. You don't need to be scared of the storms. Muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí. No manchen, tengo acá elenco súper especial. Les quiero pasar lista porque son muchas. Sí, pero me siento muy complacido que aceptaran la invitación. Cada uno de ustedes ya estuvo en un episodio en otro momento y pues en este momento un episodio especial 2. Ya tuvimos uno antes sobre la infidelidad y en esta ocasión pues nos vamos a adentrar a un tema importantísimo. Creo que es uno de los temas más necesarios de abordar, uno de los que tenía muchísimas ganas de entrarle desde que comencé el proyecto, pues el suicidio, ¿no? Pero bueno, antes de adentrarnos, ya saben que me gusta mucho como platicar con ustedes sobre, pues, cómo están, cómo les va. Y me gustaría que también, pues, se puedan ir comentando algo de ustedes en este momento para que también la gente que nos está escuchando por Spotify, pues, los escuche, los conozca, reconozca sus voces y sepa con quién me acompaño. Entonces, pues bueno, Adri, Jose, Marisa, Carlos, Diana, Tere, Morrison y Mayra, un placer. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y bueno, me gustaría pues que nos platiquen rápidamente pues su nombre, ¿no? Si nos pueden decir rápidamente algo de lo que hacen en la carrera, en su carrera, en su profesión como psicólogo. Y me gustaría que nos platiquen algo de su vida que les apasione, algo que disfruten muchísimo, muchísimo hacer. Y pues ya dicho esto, nos empezaríamos a arrancar más al tema. Pero bueno, entonces les doy la palabra a ustedes. ¿Quién quiere comenzar a presentarse? Pues nos vamos en orden. Ándale. Sí, a ver. Mi nombre es Adriana, soy psicóloga, soy psicóloga y estoy formándome como psicoanalista. He trabajado como psicóloga infantil, también he hecho algo de labor comunitaria. Ahorita actualmente estoy ejerciendo en la docencia y en la clínica. Pues que me apasiona hablar, por eso estoy aquí. Sí, hablar, la psicología, bueno, el psicoanálisis sobre todo, pero la psicología en general, ¿no? Estos temas sobre el ser humano y todo lo que conlleva. Hola, pues qué gusto estar nuevamente aquí en los estudios. Mi nombre es Jocelyn Rodríguez. Bueno, yo también soy licenciada en psicología y pues aquí estamos el team de formandos psicoanalistas. Sí, qué emoción estar por acá en este tema que es apasionante y lo que le sigue y a la vez, pues bueno, tiene sus particularidades muy específicas, pero que en este sentido, pues a mí me apasiona precisamente el acontecer humano. ¿Qué son esos orígenes que habitan a cada uno de los seres humanos? Y pues en ese sentido me encanta el arte y evidentemente pues la clínica psicológica y pues algunos otros elementos que por ahí nos estaremos platicando y debatiendo, también de lo que se puede hacer en torno a ese acontecer humano y que también no todo es destrucción y de qué forma pues puede haber otras maneras de dar ahí sentido. Muchas gracias, José. Marisa. Muy bien, pues yo soy Marisa. La verdad que es un gusto estar otra vez aquí con todos ustedes. Yo estuve en el episodio 7, que es el episodio de la culpa, entonces qué padre otra vez que nos reúne este tema tan interesante. Sí. Yo me desenvuelvo en el ámbito educativo, también colega psicóloga, y pues ¿qué me apasiona? El desarrollo humano, la educación. Estoy estudiando ahorita mi maestría en educación porque es en donde me he desenvuelto profesionalmente y pues obviamente también las conversaciones, la socialización, el intercambio de ideas y también me gusta mucho, mucho el arte y pues estoy muy contenta de estar aquí. Qué bueno, Marisa. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Trabajo en la academia, también algo que podría llamar clínica social o clínica comunitaria. Me apasionan las pasiones humanas. Eso me llama en la escritura, en la música, en la lectura, en donde se encuentren. Y estoy muy contento de estar aquí con todas las que están aquí, todas las personas que están acá. Y nada más eso. Gracias, Carlos. Hola. Diana.
Yo soy Diana. Bueno, yo también soy licenciada en psicología, estoy estudiando actualmente la formación en psicoanálisis y me dedico a vivir. Me esfuerzo demasiado. Sí, Sí. hablando del tema. No, ocasionalmente aplico pruebas psicométricas para la Secretaría de Defensa Nacional. Y eso estoy estudiando. Y algo que me apasiona, pues no sé, las formas de existir, la verdad. O sea, siento que es algo como me atrapa mucho. Y ya. Gracias, Diana. Voy a presentarme también yo, aprovechando pues quienes nos van a estar escuchando, que ubiquen también mi voz. Yo soy Sergio González, psicólogo también, y también estudiante de psicoanálisis ahí en Sepsimá, junto con algunas compañeras de aquí. Pues a mí me apasiona la pintura, definitivamente, me apasiona la música. Creo que también está muy padre que el concepto de Red de la Dieta, junto con Fer, que nos facilita el estudio, pues tiene como todo este contexto y creo que lo transmite. Entonces, bueno, eso sería de mi parte. ¿Tenemos contigo, Tere? Bueno, mi nombre es Tere. También estudié psicología. Qué casualidad. Qué casualidad. Aquí qué coincidencia. Ejerzo desde hace varios años y me dedico al campo clínico. También he estado en la docencia. Sin embargo, pues en la clínica es lo que me gusta. Me gusta hacer. Me gusta mucho el trabajo con adolescentes. Actualmente también estoy estudiando psicoanálisis, un poco más atrás que ustedes, pero pues traigo ahí ideas como de hacer narrativa con adolescentes. Ya tenía esa intención. ¿Y qué me apasiona? Viajar. O sea, para mí viajar es como, aparte de la libertad, pues yo creo que es el espacio de conoces el mundo de otra manera, comes o sea, te animas a la aventura, ¿no? O sea, yo soy un poco rígida y estructurada y pues ahí es dejarte llevar por lo que hay, por lo que es, el conocer a la gente, el estar ahí cerca de esos espacios. Y yo soy de las que creo que antes de conocer el mundo hay que conocer tu país, ¿no? Entonces creo y me encanta conocer México porque hay mucho, mucho que rescatar, ¿no? Y sí, me fascina. Gracias, Tere. Hola, yo soy Claudia, mejor conocida creo ya como Morrison. Morrison, ya. Es lo que digo Sí, siempre, ¿no? ya es más como mi nombre. Sí, Ellos sí piensan que es mi apellido o que así me llamo, y es como, no. Pero casi. Pero me pueden nombrar así. Claro. Igual soy psicóloga. Estoy yo más en el área de la atención, bueno, en clínica, sobre todo en la atención a víctimas. Ahí ahorita estoy en una etapa, cambio ahorita de transición, pero sigue siendo la atención a víctimas, sobre todo de violencia. Lo que me apasiona, por un lado, es escuchar, justamente como en estos momentos en donde llegan de un evento como muy traumático y como poder contener o ayudar algo ahí, me apasiona muchísimo. Y a la vez me apasiona mucho natación, que es mi otra parte que me da como este respiro y pues me relaja mucho, la verdad. Sí, me apasiona mucho nadar también. Gracias, Morrison. Hola a todos. Mi nombre es Mayra, igual psicóloga. Yo estuve un ratote en proyectos de prevención de suicidio a través del trabajo comunitario. Ahorita lo dejé por un rato y estoy enfocada en la clínica. Estoy ahí en la clínica. ¿Qué es lo que me apasiona? Me apasiona el contacto con el otro. Y así como bien personal, a partir de que dejo de estar tan involucrada con el tema del suicidio, me está apasionando ser la señora que siempre quise. Plantas, estar en mi casa, no desvelarme. Me está gustando muchísimo esa parte. Excelente. Muchas gracias. Pues bueno, creo que ya dijeron, ¿no? Anteriormente, ¿no? Muy, muy buenos con cada uno de los episodios que estuvimos. Yo aprendí muchísimas cosas, me la pasé súper padre y creo que no va a ser la excepción. Entonces, pues, muchas gracias por estar por acá. Faltaron algunos compañeros que por razones de agenda o otras cuestiones ahí que se nos complicó, no pudieron asistir. Les mandamos un saludo, por supuesto, a Aurelio, Martín, Mariana, Sayuri, Ilse. Sandra, Ilse, ajá. Pero bueno, esperemos que para el próximo episodio especial podamos estar por acá, que no sé dónde vamos a acomodarnos tanto, ¿verdad? Pero ya nos ingeniaremos. Y pues bueno, gracias nuevamente a Fer y a Beto que nos están apoyando en la producción y pues a que nos ven detrás de la cámara. No olviden pues darle suscripción al canal para que puedan seguir viendo
los videos, que van a hacer todavía temas muy interesantes más adelantito. Y pues bueno, creo que para irnos ya adentrando al tema vale la pena pues ya contextualizar, ¿no? Introducir a lo que vamos a estar hablando ahora en un formato más tipo el banquete, ¿verdad? El banquete. El otro pasado fue como más tipo netas divinas. No sé si lo vieron. Aparte con el tema de infidelidad y todo. Pero esto ya es un tema un poco más denso y creo que también es importante, ¿no? Porque bien podemos estar aquí como cotorreando, echando acá nuestro pisto, que por cierto todos tienen, ¿sí? ¿Bien? Todo bien. Excelente. Todo en orden. Todo en orden. Pero creo que al final, lejos de la parte de lo ameno que puede ser este encuentro, el tema va a prestarse para hablar de cosas muy densas y creo que vale la pena hacer como este disclaimer, ¿verdad? Pues la intención no es hacer espectáculo de esto, sino darle la seriedad que se necesita para aterrizar con lo que podamos ir puntualizando. Sobre todo, pues porque yo lo que les decía y lo que también hago énfasis para que nos estén escuchando es que la intención no tanto es hablar de lo que los autores nos dicen, las teorías, que sí va a ser muy importante, pero también es como adentrarnos a que la experiencia del suicidio es algo tan cotidiano, lamentablemente, ¿no? Desde nuestras vidas personales hasta personas cercanas que nos rodean, que puedan llegar a haber tenido experiencias cercanas a ello, ¿no? Y pues que es muy complicado lidiar con esto. Yo en lo particular, ya lo saben, ¿no? La canción del intro siempre se las platico la historia. Es una canción que a mí me sostuvo en un momento muy difícil de mi vida donde estaba una intención suicida muy cañona. Entonces, es algo que se vive y que, pues afortunadamente hay quienes logramos salir y sostenernos de la vida de algunas formas y pues hay quienes lamentablemente no lo logran. Pues, ¿no? Y creo que se vale la pena adentrarnos a eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa justamente con ese dolor que nos encamina a ese autoexterminio, que es algo curioso? No sé si hay otra especie en el mundo animal que haga eso, o sea, que se quite la vida a sí mismo de manera voluntaria. O bueno, no sé qué tan voluntario sea, pero es bien curioso, ¿no? Que la condición humana tenga ese rasgo donde hay una voluntad hacia la autodestrucción. Entonces, bueno, les voy a dar la palabra sobre esto. ¿Qué nos pueden empezar a contar ustedes respecto a qué pasa con el dolor que nos dirige hacia el suicidio? ¿Quién quiere empezar? Arranquen. Así no va a ser en orden. Si no, ganamos A ver, si quieren. Yo creo que yo sé ya que trae ganas. Ay, es que también me quedé pensando que en esta primer ronda, como que me quedé así, ay, bueno, yo soy esta persona. Pero bueno, trabajé también en prevención del suicidio ahí en el programa de Agua Clara. Y pues a partir de ahí se pueden hacer ciertas deducciones, ciertas anotaciones. Y pues haber estado ahí en la universidad y pues muchas preguntas, ¿no? Que se nos van a abrir respecto al suicidio. No solo de, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué se hace? ¿Por qué personas pues son movidas o son jaladas hacia cometerlo? Sino pues este gran decir de la actualidad de Aguascalientes y pues los punteros y pues las formas y pues las maneras. Y bueno, yo espero que un poco podamos hablar de esto y también un tanto como, pues bueno, luego los estadísticos funcionan de una determinada manera y no necesariamente para arrojar de una manera tácita la realidad. Sin embargo, pues que eso no va a ser lo importante, sino más bien esto relacionado hacia el sufrimiento humano y qué lleva hacia esa línea y que es como esas grandes preguntas que nos podemos hacer día a día, ¿no? Que, pues, ¿qué del ser humano? Si habrá un gen, si hay algo en lo social, si hay algo en la familia que sea un determinante para que alguien o muchos, pues, se orillen hacia esa forma y que van a ser varias cuestiones, pero por lo pronto pues con base a estas experiencias y esta escucha, que pues tal cual ese trabajo que desempeñé era escuchar en ese momento y por más que a mí no me tocó conocer o escuchar experiencias tan abruptas o tajantes, pues es escuchar directamente en el momento en el que una persona va a cometer el acto, pues escucharlo, ¿no? A través de la llamada telefónica y que pues incluso pues son momentos pesados y que para los mismos terapeutas de ahí
es algo con lo que se necesita lidiar día a día y que pues tampoco es lo mismo trabajar en un turno, trabajar en otro y pues cómo también confrontar la propia vida, así lo que lleva a cuestionar de la propia vida o del propio sufrimiento respecto a ese espejo que nos hace el otro, ¿no? De todas formas, al final de cuentas. Pero sí creo que con esto podemos ir haciendo unos ciertos entramajes para decir, pues tal parece ser que ni Aguascalientes ya es así como ni modo, ya se nos va a quedar en ese punto eh, y que sí podemos encontrar ciertas líneas que nos abran caminos para decir, esto no hay que descuidar. Y ciertas poblaciones, pues precisamente se nos han identificado, en la clínica se escuchan para decir, ahí hay que poner atención. Y de repente nos hablan y algo muy interesante en este espacio. La cantidad de personas que decían, pues sí, pero hago muchas cosas y de plano, nada más no me escuchan. Entonces, no sé, yo me quedaría con eso por lo pronto para ver qué nos van comentando los demás. Ahorita que dices eso, yo sé, o sea, como, pues, ¿qué lleva a una persona a suicidarse? Es como, pues uno pensaría que la gente, o sea, que se suicida tiene razones como muy fuertes para suicidarse. O sea, como es que tiene una vida muy tormentosa o es que, no sé, o sea, pero hay personas que se suicidan. Yo me acuerdo que una vez me saqué mucho de onda porque escuché de un caso de una chava que se suicidó porque sus papás no la dejaron salir. Y es como, o sea, alguien que lo ve desde afuera dice como, ¿por qué alguien que no la dejaron salir? Que es algo a lo mejor como muy casual, o sea, justo ese día a lo mejor sus papás estaban de malas y no lo dejaron salir, llevaría a alguien a la muerte. O sea, es como, pues no es que haya una razón como muy fuerte para que lleve a alguien al suicidio, sino qué pasa dentro de esa persona para que esa persona estalle a partir de un momento como tan, pues no sé, como muy etéreo, no sé. Y eso no sé, o sea, en serio me sorprende mucho. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad, fueron 2 momentos. Cuando recién que entramos nos hicieron un examen como, no sé, algo muy raro, pero entre las preguntas que nos hicieran decía como, ¿quién de ustedes se ha pensado en suicidar? Y yo me acuerdo que, o sea, que las personas que estaban al lado de mí pusieron, o sea, como sí, o sea, como más bien la pregunta era, ¿has pensado en suicidarte? Y mis amigos pusieron sí, y yo como de, ¿por qué la gente pensaría en suicidarse? O sea, como que los llevó a ese pensamiento, o sea, porque creo que la muerte es algo que está muy presente en lo cotidiano, o sea, lo que tú decías, es como no es algo del otro mundo, o sea, realmente la muerte está muy presente. Y también me acuerdo que cuando estábamos en cierto semestre, no me acuerdo, pero se suicidaron 2 chavos así, una semana uno y una semana el otro. Y fue como darme cuenta como la gente se suicida, o sea, la gente existe, o sea, porque creo que es algo que pareciera desde afuera como, pues, no es cierto. Pero es verdad, o sea, es verdad, y estaba leyendo hace ratito que venía para acá porque dije: "Ay, tengo que leer algo", que cada 40 segundos alguien se suicida. O sea, ahorita que estaba diciendo esto, 3 personas ya se suicidaron, o sea, es como, pues, no es algo como tan fuera del otro mundo, y es como, ¿qué pasa? O sea, de verdad, ¿qué pasa en las personas para que quieran suicidarse? Exacto. Y está algo muy importante, ahorita le doy la palabra a alguien más, porque en efecto es como si fuera un estallido. O sea, yo lo entiendo en ese momento como se requiere una fuerza impresionante para llevar a cabo el acto, que no hay más que un estallido en ese momento. Al menos yo así me lo visualizo en ese instante, ¿no? De cometer el acto. Pero bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Ujú. Con esto que decía Willy de, por ejemplo, este caso, ¿no? La chica que, bueno, ante una negativa de un permiso decide suicidarse. Yo por ahí alguna vez escuché que, bueno, se hace una distinción entre el, el pensamiento suicida, la tentativa de suicidio, el intento suicida y ya el suicidio como tal, ¿no? Y creo que ahí hay diferencias importantes. Bueno, esto era algo que quería comentar y pues aprovecho para dar ahora sí que mi compartimiento, ¿no? Sobre el tema. Cuando supe cuál iba a ser el tema de este segundo episodio especial, de pronto sí me pareció así como, ¿y yo qué tengo que decir del tema? O sea,
Y la verdad es que tengo mucho que decir al respecto, pero es más como, ¿cómo lo digo? O sea, ¿cómo hablo de esto? Y justamente creo que esta es una parte muy importante del fenómeno. O sea, creo que es un fenómeno que arrebata palabras. O sea, cuando ocurre y tú eres testigo, te quedas sin palabras, ¿no? Y también se ha quedado sin palabras, o sea, al otro, al que comete el acto, se quedó sin palabras, ¿no? Se le arrebataron las palabras. Incluso pensaba, luego se dejan estas notas póstumas, pero pues ¿quién las entiende? O sea, ¿quién entiende a final de cuentas qué era lo que le pasaba a la otra persona? O sea, creo que son palabras que no logran dar sentido, o sea, de qué era lo que le pasaba a aquella persona, ¿no? Y esto de qué le pasaba, me parece que es otra parte importante del fenómeno, porque pues bueno, ¿qué te pasa? Es como qué pasión te atraviesa, ¿no? ¿Qué pasión se está atravesando? Y es esto, las pasiones te atraviesan. Por ahí dice Julio Cortázar sobre el amor, ¿no? Dice, el amor a final de cuentas es como un rayo que te deja, te parte y te deja estaqueado allá a la mitad del patio, ¿no? Y eso son las pasiones, o sea, no, ¿quién puede controlarlas? O sea, llegan y te encuentran ellas, ¿no? Y bueno, eh, cuando yo pensaba en el tema, recordaba así luego una anécdota que escuché en la universidad justamente cuando ocurrió esto de los dos chicos que se quitaron la vida casi uno tras otro, ¿no? Me acuerdo que en aquel tiempo, pues bueno, los tutores fueron a visitarnos, pues como muy preocupados, ¿no? Como qué está pasando con los estudiantes. Y bueno, pues ya ahí, pues como un trabajo de contención, ¿no? Intentaron hacer. Y una anécdota me dejó muy marcada, esa anécdota nos la contó una profesora. La verdad es que no recuerdo cómo qué la llevó a contarnos esa anécdota, pero ella contaba que alguna vez un amigo suyo iba a suicidarse, o sea, ella lo encontró en un carro, a punto de quitarse la vida, no recuerdo con qué, si con gas o algo, pero entonces ella logró evitar que se quitara la vida. Y bueno, ya después de un tiempo, esta persona se recupera, sigue con su vida, se vuelve a encontrar con esta profesora, platican y no, pues bueno, mi vida marcha bien, la familia va bien, el trabajo va bien, pero nunca te voy a perdonar que me hayas interrumpido eh, ese momento. O sea, yo quería quitarme la vida y tú no tenías derecho a negármelo. Entonces, a mí esa anécdota me marcó porque en ese momento yo pues me vi confrontada, ¿no? Como, híjoles, sí tenemos derecho a negarle a alguien, como, pues no sé, no creo que sea un deseo, más bien me parece que es como, pues una decisión. No sé qué tanto puede ser una decisión, pero me quedé muy confrontada, ¿no? Como con esa pregunta. Por ejemplo, pienso mucho en la eutanasia, ¿no? O sea, quienes lleguemos a estar a favor de la eutanasia, de que las personas tengan el derecho de decidir morir dignamente. Entonces, o sea, como que digo, ¿y qué lo hace diferente de un suicidio? Y bueno, algo que yo puedo responder es que, pues la eutanasia es ante una enfermedad terminal, ¿no? Donde la persona está sufriendo, pero pues en el suicidio también la persona está sufriendo. Y bueno, la persona es como, por más que yo quiera, ya no puedo hacer nada para evitar esta muerte que se acerca. Y estoy agonizando y estoy sufriendo, estoy atada a aparatos, o sea, de verdad ya no disfruto la vida. También pasa eso en el suicida. Y bueno, entonces, pues se da esta oportunidad, ¿no? A que la persona pueda decidir morir sin tanto dolor, con dignidad, por voluntad, etcétera. Y entonces digo, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia entre el suicida? O sea, el que decide que ya, o sea, la vida es mucho sufrimiento, que ya no puede hacer nada por resolver sus problemas o lo que le pasa, ¿no? Estas pasiones que lo atraviesan y entonces toma la decisión. Y, y bueno, para responder a esta pregunta, am,
pensaba en esta frase de la película La vida es bella, que no recuerdo exactamente cómo va, ¿no? Pero que dice, la vida a veces cansa, a veces duele, no es eterna, no es perfecta, pero a pesar de todo, la vida es bella. Y digo, bueno, es que qué fortuna cuando es así. O sea, cuando a pesar del cansancio, del dolor, de todo, o sea, cuando a pesar de todo, algo hace que la vida sea bella, o sea, algo le da belleza a la vida, ¿no? Pero cuando no, o sea, cuando no hay nada que le dé belleza a la vida, y digo, pues que la belleza a final de cuentas es un valor, ¿no? Un valor que nosotros le ponemos a las cosas del mundo y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando nada en el mundo tiene ya valor, o sea, cuando todo en el mundo va perdiendo como ese brillo, incluso el propio cuerpo, el propio ser, la propia vida, pues el suicidio se presenta, me imagino, que como la opción de un descanso, ¿no? O sea, como, pues ya qué puedo hacer aquí, o sea, pero, por ejemplo, yo alguna vez una persona me contaba que cuando sufría una adicción muy fuerte a algunas sustancias, pues la pasaba mal porque él quería dejarlas. Todos los días se levantaba con la misma convicción, ya no quiero consumir esta sustancia. Eh, y bueno, o sea, él se levantaba con esa convicción, trabajaba, veía dinero y era un impulso, ¿no? Como voy por la sustancia. Y entonces en la noche se veía confrontado, o sea, como dice, yo me veía al espejo y pensaba, ¿qué van a pensar mis hijos cuando se den cuenta de que su papá consume sustancias, ¿no? Estas sustancias. Y, o sea, se desbarataba, ¿no? Ante esa pregunta. Y dice que él muchas veces llegó a pensar, pues quizás solo con la muerte deje esta adicción, o sea, no puedo, lo intento y no puedo, quizás solo la muerte me haga detener esta adicción. Y sin embargo, la misma persona me contaba, pero siempre le he tenido mucho miedo a la muerte, o sea, de hecho me molesta mucho pensar, ¿para qué nacemos si algún día nos vamos a morir? O sea, como qué sentido tiene nacer si algún día nos vamos a morir. Y entonces ahí hay como una contradicción, ¿no? Una adicción es un suicidio Extendido, ¿no? extendido, ¿no? O sea, y sin embargo aquí se opone, ¿no? Como estas fuerzas, o sea, como muerte, vida, o sea, Sí. y bueno, a lo mejor en algunos casos, pues los hijos, o por ejemplo, alguna vez también escuchaba a una persona que pensaba como igual, como en quitarse la vida y no, pero es que estoy recibiendo pacientes, ¿cómo voy a dejarlos así, no? Sin, ya, o sea, ya de repente ya no voy a poder seguir con mis citas, o qué van a pensar de mí, o qué van a pensar de mis papás. Y esas cosas siento que son sostenes a Sostenes. final de cuentas, ¿no? Sí. Hacen que te detengas contra ese impulso de destrucción. Cuando no están, ¿de qué te agarras, no? Entonces, ¿qué tiene de diferente el suicidio ante la eutanasia? Que si hay personas que tienen esta posibilidad de darle valor a cosas de la vida o al propio yo, y las otras no. Entonces me parece que hay como una desigualdad, ¿no? Como, o sea, si ellas tuvieran también la posibilidad de poder dar valor a otras cosas, a lo mejor no pensarían en el suicidio. Entonces, pues creo que esa es como una diferencia. Y nos abres preguntas muy interesantes, Ari, que seguramente lo vamos a intentar ir desmenuzando desde las perspectivas que cada uno pueda tener. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno que estuvo esto. ¿Quién quiere tomar el micrófono ahora? Tere. Bueno, te escuchaba y la verdad me impactó tú. O sea, tus palabras, o sea, me dejan pensando muchas cosas, ¿no? Y entre ellas pensaba varias. Una es, hace tiempo en un trabajo de filosofía, creo que Heidegger, si no mal recuerdo, dice, el único acto de voluntad que el ser humano hace es quitarse la vida, ¿no? Entonces, cuando yo lo leí, decía, híjole, ¿no? ¿Cómo puede alguien con este impulso y esta fuerza, no solo lo grande que es esa fuerza, sino por qué contra sí? O sea, ¿por qué no destruir afuera? ¿O por qué no construir con esa fuerza algo? O sea, la misma fuerza que destruye tenía un papá que a un paciente le dijo, quisiera enseñarte que la fuerza con la que destruyes es la misma con la que puedes construir, ¿no?
Y la verdad, pues palabras muy sabias y claro que este chico hizo maravillas con eso, ¿no? Pero pensaba primeramente eso, ¿no? ¿Qué habrá en esa persona que esa fuerza la es contra sí y contra lo que nosotros desde afuera, y que ese es el tema también que pensaba, pues quiénes somos nosotros más que nada para juzgar y si de verdad fantaseamos y creemos que nosotros tenemos eso a la mano que va a hacer que el otro utilice apropiadamente la fuerza. O sea, podemos acompañar, escuchar y quienes escuchamos en clínica, yo ahorita tengo 3 adolescentes y desde mi cabeza es, híjole, están en plenitud de la vida, ¿no? ¿Por qué los niños y los adolescentes no pueden con eso? O sea, ¿qué estamos haciendo los externos? O sea, ¿qué del ambiente, qué de quien los escucha, quién de los que acompaña no estamos escuchando, ¿no? Cuando decías, no, pues sí, detonantes puede haber muchos y desde afuera decimos, sí, fue que no le prestaron la camioneta, sí, pero ¿qué habría en esa tolerancia, en esa intolerancia a sus propias emociones, ni siquiera es al ambiente? Entonces pensaba en esto como la importancia de los que rodean o de los que estamos alrededor. A mí la verdad me inquieta mucho los niños y los adolescentes, ¿no? En ese sentido, porque ni siquiera desde una perspectiva cognitiva, ni siquiera les alcanza para entender la muerte. Entonces es, ¿cómo? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Y el otro tema, cuando hablabas de esta maestra que les compartió la experiencia, yo tuve la experiencia de recién que trabajaba en Agua Clara, yo trabajaba en Agua Clara, uno de mis pacientes se suicidó y la verdad es un impacto psicológico, o sea, dices, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué estuvo en mí? ¿Por qué no escuché? Bla, 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 la culpa, ¿no? Hace rato decía. Después te va cayendo el 20, pues que no te toca, ¿no? Pero si tú decides estar ahí, acompañar a alguien, sí hay cierta responsabilidad. E incluso a veces hasta aceptar que tal vez a la siguiente sesión llegue, porque que no llegue más bien, ¿no? Que no llegue y decidió quitarse la vida. Y entonces es un tema que mueve porque haces lo mejor que puedes, pero tienes un compromiso y una responsabilidad de escuchar y de escuchar esas pequeñas luces, no inventárselas, no dárselas, sino, a ver, vamos a ver qué. Y a veces, no sé si les ha pasado, pero de repente a veces sales de la sesión y dices, bueno, ya, algo ahí encontró, ¿no? Y a lo mejor para nosotros parecen disparatadas, ¿no? Pero para ellos a veces les devuelve la vida hasta lo más simple, ¿no? Y también pensaba yo creo que una de las cuestiones más complejas, aparte de acompañar, pues es desde la teoría. ¿De verdad podremos saber qué es el sufrimiento? O sea, creo que es una pregunta muy, muy compleja, pero justamente en la clase de ayer, me acordé porque dijeron, anota tu frase y mira, hasta sirvió para hoy. Yo les decía, ¿no? Estábamos hablando del simbólico y de la palabra y justamente cuando decías de la palabra, ¿no? Entonces, yo decía, en la actualidad, entre menos aceptamos nuestra finitud humana, o sea, que nacimos y un día vamos a morir, más muertos estamos, ¿no? Sí. O sea, de verdad nos inquieta todo esto que pasa en nuestro estado, que pasa a nuestro alrededor, pero no pensamos y no enseñamos que la vida no es eterna, ¿no? Ahora que sí hay otras vidas, que pues sí, te puedes hacer infinidad de teorías para como tratar de calmar que nacemos y que vamos a morir. Y que lo más mejor, decimos aquí, sería como morir con dignidad, ¿sí? Pero también vivimos en un mundo donde los ideales, la exageración de exigencias, la inflexibilidad, hablábamos de los papás, ¿no? Y no por los padres, ¿no? O sea, no es en contra de los padres son una primera figura ante la existencia, ¿no? Y entonces, pues esas exigencias y esa inflexibilidad a entender que el mundo es como es y qué podemos hacer con eso, ¿no? Y entonces estamos muertos en vida, ¿no? Y nos asusta que se suiciden, pero pues también la pregunta es, ¿y cómo se vive? O sea, ¿qué posibilidades hay en la cultura? ¿Qué hay en la socialización? ¿Qué hay en la misma familia que un día llegue y diga, quiero vivir, ¿no? Quiero vivir. Y bueno, además dicen por ahí muy sabiamente los niños, ¿no? Pues ¿por qué nací? No, yo no decidí nacer, ¿no? Pues sí, no decidimos nacer, pero ya estamos aquí. Y entonces creo que es todo un reto acompañar, entender hasta dónde nos toca. Y cuando te escuchaba decía, es que sí es cierto, o sea, ¿cómo le quitas el derecho a alguien de quitarse la vida? O sea, es un tema ético muy, muy complicado. Pero también por más que intentes, cuando yo trabajaba en Agua Clara, sí, firme usted su
carta como, pues sí, pero sabes que aunque la firme es nada más tu protección legal, pero un día, si esa persona dice, ya no quiero, por más cartas, a veces ya no tienen cartas, ¿no? Ya no hay cartas para la vida y pues el misterio, o creo yo que el reto de quienes estamos ahí, pues es escuchar a ver qué cartas tiene y a lo mejor no alcanza a jugar un con quién, pero a lo mejor juega 2 pares y eso le puede dar mucho sentido, ¿no? Entonces, pues es todo un tema, ¿eh? Sí, Todo un tema. sí. Van a salir cosas muy, muy importantes aquí. Eso, ¿no? De las cartas, nada más, pues no todos tenemos las mismas cartas. Esto lo escuché de una profesora, ¿no? No todos tenemos las mismas cartas. Pero bueno, pues con las cartas que cada uno tiene, ver qué se puede hacer. O sea, cuál es el mejor juego que se puede hacer, ¿no? Sí, Exacto. sí. Bien, bueno, ¿quién más toma la palabra? Mayra, Morrison, Carlos. Ajá. Pues ahorita comentaban esta cuestión de la culpa. Por ahí una canción dice que la culpa es un invento muy poco generoso. Es un invento y no es generoso. No sirve de nada. Entonces, bueno, por ahí creo que por ahí no va, no, nunca va por ahí. Aunque es muy complicado deslindarse de ese sentimiento, de esa posición. Y luego, pues la parte de la teoría, creo que la teoría puede ayudar, pero creo que hay que llevar la teoría a la realidad, ¿no? A lo que estamos viviendo. Y me voy a dar chance de hacer una grosería, a la mejor, de mezclar Los Ángeles Azules con Spinoza para mi participación. Qué interesante combinación. Hay una canción de Los Ángeles Azules que dice algo así como, no voy a cantar. Sí, siento que no me comprenden, así dice la canción. Siento que no me comprenden. Que sería mejor no vivir más. Y ese es el estribillo y toda la canción se trata de eso. Un adolescente que habla de que no se siente comprendido y que cree que lo mejor sería no vivir, ¿no? Y esta canción me parece que tiene mucho que ver con una propuesta que hace Spinoza sobre el suicidio, ¿no? Porque va a decir que, a fin de cuentas, pensando en una posición que no distingue entre la mente y el cuerpo, seríamos solamente un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que vive y que tiene la cualidad de ser consciente de sus propios afectos y afectaciones, y que no se aniquilaría a sí mismo. Que para que un cuerpo se descomponga, es necesario un encuentro con otro cuerpo que lo descomponga, un mal encuentro. Es necesario un mal encuentro. Entonces hay encuentros que descomponen, pero pues uno puede tener otros encuentros posteriores que ayuden a componer, ¿no? Pero hay encuentros que descomponen de tal forma, con tal potencia, que ya no es posible la recomposición o que va a implicar mucho trabajo. Y creo que muchas veces nuestro trabajo implica hacer el esfuerzo por construir un buen encuentro en cada sesión, un buen encuentro que ayude a componer, a recomponer, a sumar potencia, ¿no? Este es un tema como central en Spinoza, el tema de la potencia, ¿no? Un cuerpo deja de existir cuando su potencia se extingue, ¿no? Y no se extingue en realidad, se extingue en ese cuerpo, pero pasaría a formar parte de otros cuerpos y del universo en general. Y luego hay otro tema importante ahí, que es el de las pasiones, ¿no? Esta posición de la canción es una posición que tiene que ver con pasiones tristes, ¿no? Dice Spinoza que hay pasiones muy impotentes, que serían la tristeza, la pereza, la ira, ¿no? Y hay pasiones alegres, ¿no? O sea, por definición en sí sería la alegría, sería el polo de la pasión alegre que permite vivir con mayor potencia. Y vivir con potencia es algo que me parece muy interesante porque implicaría la capacidad de generar buenos encuentros, de generar encuentros que me sumen potencia. Digamos, resumiéndolo, sería que aumenten mi capacidad de ser, de hacer y de pensar con otros, siempre con otros. Eso es muy, muy importante, ¿no? Siempre de hacer, pensar y sentir con otros. Y creo que por ahí, bueno, me gusta el autor porque me parece que por ahí ilumina algunos aspectos que pudieran ser interesantes para la clínica y para pensarlo esto como una cuestión de política pública también. Porque a fin de cuentas, si entendemos que es una cuestión de encuentros y entendemos que los niños, que los adolescentes están teniendo malos encuentros y que esos malos encuentros no son remediados, ¿no?, por buenos encuentros. Y aclaremos, buen encuentro es decir, un encuentro que me permite aumentar mi potencia de ser, de pensar y de hacer con otros. Y lo llevaría ya como al punto para culminar, y esto es un asunto político. Es un asunto de potencia, de poder, ¿no?
Y lo voy a conectar a ver si luego lo tratamos con el origen de la definición de salud y de salud mental. No es una definición descriptiva ni es una definición de ciencias de la salud, es una definición política. En el mundo estaba quien apuntaba hacia los países socialistas comunistas y estaban los países capitalistas, y por ahí se vio que no funcionó uno y que el otro tenía muchas dificultades para que la gente viviera bien, y alguien se inventó el estado de bienestar. El estado de bienestar como propuesta económico-política. Curiosamente, la definición de salud es, bueno, no es curioso, si nos ponemos a buscar, vamos a ver qué derivó de proponer que una posición económico-política era igual a estar bien, a tener salud. Es decir, vivir en un estado de bienestar. Es decir, los Estados Unidos, la época más o menos de los 60s a los 80s, ¿no? Que la gente podía comprar cosas, que la gente hacía sus casas. Bueno, a nuestros papás quizá que les tocó poder comprar terrenos baratos. Eso, ¿no? Eso era, y sí brindaba cierto bienestar, pero no era sustentable. Entonces creo que también nos invita a pensar si es posible encontrar una forma definitiva, ¿no? Y que ya nunca vamos a tener que buscar otra forma de encontrarnos con nosotros y sumar potencia. O si por el contrario, tenemos que estar constantemente buscando formas nuevas de encontrarnos con nosotros y de sumar potencia, ¿no? Creo que por ahí iría lo que me parece importante respecto a esto. Me gustaría aportar algo muy rápido en respuesta a esto, sí, 2 puntos muy sencillos, que el primero es en relación a estas políticas y que esto que me comentabas, de qué formas se les está ofreciendo y que obviamente en las escuelas, ¿no? Política, ella nos va a cargar un peso a ciertos actores y también a formas en las que podremos buscar maneras. Porque bueno, va a ser un tema mucho más profundo el revisar eso del por qué, cómo, la culpa, cómo sí, cuando no, este asunto ético. Pero sí, incluso me quedé pensando en esto que se llega a decir actualmente. Es que ahora es cuando los jóvenes están buscando también esta alternativa, los jóvenes niños del suicidio. Y sin embargo, ahí va a haber un referente que pues va a tener que ver con este sentido del bienestar que mismo Freud hace. Porque en su época ya pareciese decir que en ese momento era cuando los jóvenes estaban optando por esta forma. Entonces, vale la pena aquí que nos vayamos cuestionando, o por lo menos eso me intriga mucho a mí, que parece ser que no depende como tal de una época, sino cuestionamientos muy humanos. Yo, es que con todo lo que escuchaba me recuerda mucho a la experiencia que he tenido en el hospital, cuando llegan ahí todos los intentos suicidas, que llegan muchísimos, y es como ir viendo todo esto que iban comentando. Algo con lo que me he topado muy comúnmente a la hora que me hablan, voy a mi intervención más que, bueno, contención, más que nada, que es lo que se puede hacer. Y recuerdo un chico joven, no sé si de 17, 18 años, y bueno, terminamos la consulta, bueno, la atención, y al final me dice, muchas gracias, la verdad, nunca me habían escuchado, nunca nadie me había hecho sentir así de escuchado, y sentí como de, tanto como a nivel sociedad, como a nivel profesionistas, porque este no era el primer intento de este chico. Entonces sí me movió mucho esta parte justo de la escucha, y lo conecto con lo que hablaban de las infancias y las adolescencias. Tengo una hija que está entrando a la adolescencia, entonces ahí me voy dando cuenta de muchas cosas, y es esto de que siento que ha sido una mirada muy adultocéntrica siempre, y decimos, es que no es eso, ¿no? O sea, ¿tú qué vas a sufrir por esto? ¿O por qué te vas a sentir mal por esto? O sea, minimizando y invalidando las emociones de las niñas, niños y adolescentes, como viéndolos inferiores. No siente, no entiende, ¿no? Este tipo de situaciones. Y la verdad es que creo, y me imagino que la mayoría puede estar de acuerdo con esto, que cuando vemos ya a la adulta o al adulto en clínica, realmente vemos a esa niña, a ese niño, ¿no? Y bueno,
mi especialidad, digamos, es en el tema de violencia y la verdad es que de los intentos suicidas que yo vi en 3 años, nada más 2 no pude como ligar directamente a una situación de violencia. Con este tema de los encuentros eh, nocivos, destructivos, y que es algo que justamente porque pasa en estos como estereotipos o estigmas de médicos, enfermeras, ay, pero es que como por esta situación, ¿no? Ay, es que por esto. Y es que no es eso lo que lo llevó o la que lo llevó, es algo que viene mucho tiempo atrás, es algo muy crónico, y esta parte de quizás no tener los recursos necesarios, no únicamente económicos, pero muchas veces sí tiene que ver con un tema también ahí, pues, económico o simplemente con cuestiones de precariedad de cualquier tipo, y que eso se va llevando y va creciendo y no se atiende y explota. Entonces, esa parte a mí me lleva como a cuestionarme a mí como profesional de la salud, ¿qué estamos haciendo? Realmente, más allá de estas investigaciones que se hacen y todo, pero el estar realmente en donde está ahí la zona intensa, en donde está pasando todo eso. O sea, en esto tiempo que he estado ahí, he aprendido muchísimo y me cuestiono eso, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad y qué estamos haciendo como profesionales de la salud? Sí, sí, claro. Mayra, Marisa. Bueno, yo me quedo pensando, son tantas cosas las que vienen a mi mente que digo, ¿qué va a Sí. salir en este momento Sí. de mi boca? Pero bueno, integrando los comentarios que cada uno de ustedes ha hecho, me quedo pensando en cómo esta contradicción de que es un tema tan cotidiano y al mismo tiempo en mi realidad laboral yo lo veo como tan en pañales, porque hace poco yo trabajo en una universidad y hace poco llevaron a una abogada para que diera una conversación a los profesores de la universidad sobre el tema del suicidio, sobre el tema de la prevención. Y yo estaba realmente muy angustiada porque ella en su conversación, que obviamente ella con la mejor de las intenciones, hablando sobre el tema, nos encontramos con la realidad tan cotidiana de que es un tema que causa bastante angustia y bastante polémica entre el cuerpo docente, ¿no? Entre la gente que está siempre en contacto con los jóvenes y con los adolescentes. Siento que hay mucho trabajo que hacer con nosotros como profesionales de la salud mental y así como tan complejo a cada uno de los temas que ustedes han puesto sobre la mesa, porque sin duda el tema del suicidio es muy complejo, es multifactorial y si pudiéramos elegir una óptica de análisis ética en tema de si la persona o no tiene la libertad de quitarse la vida, en un enfoque social, porque en el enfoque social yo también me quedo mucho pensando que si de por sí culturalmente el tema de la muerte, punto y aparte del suicidio, es un tema que naturalmente es muy doloroso y que no tenemos las herramientas a veces para lidiar y ver de frente la muerte y sus implicaciones y cómo lo voy a superar ahora. Todo el dilema y el impacto social que tiene el que alguien cercano a mí se haya quitado la vida, el que alguien haya decidido, pues, ya no vivir, con todas las implicaciones de si era alguien cercano a ti, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo hago con esta carga de qué pude haber hecho yo diferente para que esta persona no lo hiciera? La carga de las personas, yo me quedo viendo en el tema del sufrimiento, de las personas que se quedan vivas después de que una persona decide hacerlo, ¿no? Entonces, hay muchas ópticas de las cuales yo creo que no terminaríamos en la parte ética, en la parte social. Luego también podemos mucho que tiene que ver con la personalidad del sujeto que llevó a cabo el acto y todas las cosas que explotaron dentro del punto culmen de una crisis para que haya decidido quitarse la vida, ¿no? Pero bueno, retomando el tema de con los profesores, yo me estaba dando cuenta que lejos de ser una plática informativa, se estaba convirtiendo en una plática súper angustiante. Y yo vi la demanda de una de las maestras que le decía: "A ver, pero ya van 3 veces que me mencionas la de los primeros auxilios psicológicos, pero, ¿qué es eso? ¿Qué?". Porque entonces se empezaron a dibujar muchos escenarios. A ver, tú como profesor de repente llegas y encuentras a un alumno colgado, es bastante crudo, ¿no? O tú como profesor, es se acerca tu alumno y te dice que se quiere quitar la vida, ¿qué le dices? Cómo se lo dices? ¿A dónde hablas? Ya en términos de protocolo, ¿qué haces cuando tienes al lado de ti una persona que te dice que se quiere quitar la vida justo en ese momento, no? Entonces, yo estaba como percibiendo esta gran angustia
y sensibilizándome mucho con la realidad social de que necesitamos ser empáticos. Yo creo que la palabra empatía es una palabra mm, que se menciona muchísimo, pero que todavía necesitamos trabajarla por el hecho de que seguimos, nosotros, bueno, somos psicólogos y entonces es nuestro trabajo el dar el acompañamiento, pero como sociedad, ¿por qué le está costando tanto trabajo a la gente hacer una contención emocional? Preguntar, sé que la estás pasando mal, ¿qué puedo hacer por ti? Ya independientemente de todas las vertientes en tema de psicoterapia, si la persona quiere o no quiere y tenemos que respetar que quiera quitarse la vida, tenemos este deber de humano, de ayudar a la persona para que tenga algo de que lo haga permanecer, ¿no? Entonces, simplemente me queda esa duda y esa gran responsabilidad de que todavía se tiene que hacer en términos de prevención y de trabajo con los jóvenes y con los docentes. Hay mucho trabajo todavía que hacer. Ay, yo quiero hacer un paréntesis chiquito. Igual breve para que Mayra Sí. pase. O sea, esto que dices yo verdaderamente creo que la gente no quiere escuchar sobre la muerte. O sea, hace 2 semanas escuché a un niño, tiene 10 años, algo así, que dijo como: "Es que me quiero morir". ¿Quién sabe por qué lo dijo? O sea, la verdad no lo sé, pero dijo: Me quiero morir". Y creo que la respuesta inmediata es como: "Ay, ¿cómo vas a estar diciendo eso?". O sea, como tratar de negarlo, tratar de ponerlo lo más lejos posible, para no voltear a ver qué es lo que está detrás de ese "me quiero morir". O sea, porque a veces ese "me quiero morir" no es como un verdaderamente me quiero morir, sino es un simplemente algo me está pasando que no puedo hacer nada con eso, que necesito ponerle un alto, y el único alto que encuentro es la muerte. O sea, como no hay nada más que hacer. Sí, 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 sí. Ujú. Yo les quiero compartir una experiencia que me pasó mientras estuve trabajando en Secretaría de Salud. Como parte de un proyecto de investigación, nos tocaba visitar pues a personas con tentativas de suicidio. En alguno de los casos, me acuerdo que era una chica de 27 años que me bateaba y me cerraba la puerta, que hasta yo dije: "No, esto es acoso, ¿no?". Ya, pero, pues, me pedían el número. Bueno, última oportunidad. Y entonces estaba con una vecinita y me dice: "¿Te puedes pasar a apoyarnos? Porque acaba de intentar suicidarse". Íbamos otra colega y yo, rápido mi compañera como agarra a los niños, porque había niños y la mujer convulsionándose. Llamamos a los paramédicos, obviamente, pues, ellos me estuvieron dando indicaciones. Yo como por todos los míos legales, "¿Pero sí puedo?". Porque estaba embarazada. "Haz la vomita, pero sí puedo, revisa si está sangrando, pero sí puedo, sí". Y yo, bueno, llegan los paramédicos y, pues, la empiezan a ya cuando ella, como que empieza a hacer conciencia, la empiezan a regañar, pero, pues, ¿qué le falta? Si tiene niños preciosos y además viene uno en camino, y mi amiga y mi compañera y yo así de, ¿es en serio? ¿No? Después de todo, pues, la tragedia que habíamos visto. En esa ocasión, terminamos ahí, haciendo el acompañamiento hasta el hospital, ¿no? Porque, pues, precisamente nos daba mucho temor que no la fueran a recibir y demás. Posterior, cuando, me tocó hacer la parte de los seguimientos, que ella ya estaba en casa, en la primera entrevista estaba solita, no perdió el bebé, afortunadamente, y, pues, hablaba como de todo el abandono que había vivido, ¿no? De sus papás, de sus parejas y sobre todo como de la pareja actual, que era la que, pues, se movía en el presente. En el segundo encuentro con ella estaba la pareja y, pues, así como que hablaban de las dificultades económicas para acudir a un proceso de terapia. Y bueno, pues, haciendo trabajo, con trabajo social y demás para que no le cobraran, la atendieran de inmediato. Ya cuando hice seguimientos vía telefónica, me tocaron algunas ocasiones buzón. Yo estaba muy comprometida con el caso, honestamente. Y en un tercer intento me contesta y me da una respuesta, que venía de camino de la playa. Me dice: "¿Ya ves lo que pasó? Yo no conocía el mar y mi esposo me llevó a conocerlo".
Y yo, ok, pues tu cita quedó hasta aquí, pues yo hasta aquí llego, ¿no? Hasta ahí llegaba lo mío, ok. Y me acuerdo que cuando revisábamos el caso no sé, con teorías y demás, algunas de las explicaciones era, pues es que lo va a volver a hacer, porque finalmente obtuvo ganancias, ¿no? Y ahorita que hablabas esta parte de los encuentros, algo que comentábamos esta compañera y yo, pues sí, o sea, obtuvo la ganancia de la presencia, obtuvo la ganancia de un encuentro diferente con su pareja, obtuvo la ganancia del amor. Me acuerdo de algún doctor de los fundadores aquí de salud mental, que después de todas las conferencias donde se hablaban de qué era lo que llevaba a las personas a suicidarse y que al final la conclusión es, pues es multifactorial, ¿no? Después de todo lo que se revisa, él también decía, ¿no? Ajá. Y a mí me gustaba mucho que él decía, finalmente es la falta de amor. Y entonces yo me acuerdo que yo decía, el acto de que él la llevara a conocer el mar fue amoroso, ¿no? Y más allá de la relación, pues obviamente con tintes súper violentos, pero era pues el encuentro que ella había tenido con el mar, con la playa, ¿no? Sí, claro, un encuentro diferente. Y fíjense que, bueno, ahorita que las escucho, sí, definitivamente que ya mencionaron varias, se vienen con muchísimas cosas a la cabeza y sin embargo me parecería como, se me fue ahorita como armando una analogía que pudiera como tratar de hilar lo que justamente han dicho en cierto sentido. Y desde ahí esperemos que eso pueda como, quizás pueda ser un poco simplista, pero creo que puede dar algo de sentido, porque yo me imagino que es como si tuviéramos entre todos como sociedad un lazo, ¿no? Un lazo entre todos, como si aquí, por ejemplo, todos estamos tejidos, ¿no? Y en ese lazo estamos vinculados y por lo tanto esto es como lo que hacemos como cultura, pues, ¿no? Crear lazos con otros, pues, ¿no? Lazos que por supuesto nos sostienen en la vida. Y me da la impresión, me pongo a pensar con lo que han dicho, es como si precisamente hubiera puntos, o sea, personas que de repente quedaron sin ningún lazo, o sea, desatadas de cualquier lazo y entonces no hay posibilidad para esa persona o hay mucha dificultad para esa persona para volver a enlazarse con algo más, o crear otro vínculo con algo que le permita como sostenerse en ese lazo. Justamente lo ligo con lo que mencionó ahorita Mayra con respecto a la falta de amor, pues porque justamente es el amor es lo que nos enlaza, ¿no? Va a ser súper romántico que suena eso, pero entendiendo lo que es el amor, ¿no? Como esta fuerza que nos permite conectar con otros. Y entonces eso, o sea, me da la impresión que es como si las personas que llegan al suicidio, que lamentablemente sí son muchísimos, es como se quedan sin lazo, pues, ¿no? Y la pregunta que nos podría llevar a esto es, ¿y qué está pasando como cultura? Que en efecto hay tantos lazos cortados, puntos que se han quedado sueltos, pues, ¿no? En estos desencuentros o malos encuentros que mencionaba Carlos, que me pareció muy buena esa noción. Y entonces es, bueno, ¿y cómo podemos reconectar con esas personas que no encuentran formas, pues, ¿no? Pero bueno, esa es la noción que se me vino y Carlos pide la palabra, ¿verdad? Unas acotaciones que creo que son importantes porque tienen que ver con la cuestión de la violencia. Primero tendría que ver con, bueno, desde la perspectiva en la que lo estaba planteando, cuando hay una afectación, pues también hay una idea de la afectación. Y creo que muchas veces lo que se forma es una idea inadecuada que se va sosteniendo hasta que parece una verdad, ¿no? No te puedes quedar sin vínculos. O sea, estamos vinculados con nosotros de un montón de maneras. No te quedas sin vínculos. El problema es que no los puedes ver. O que los que puedes ver los ves de una forma terrible, ¿no? Los ves de una forma amenazante. O sea, o inalcanzables o cuestiones así, ¿no? Y creo que también otro punto ahí importante es que creo que también hemos llegado a un punto en el que aspiramos a vivir en un tipo de sociedad que no existe todavía. ¿A qué me refiero? No existe una sociedad sin vínculos que impliquen alguna forma de violencia, es decir, de intromisión en el espacio de decisión y libertad del otro. Eso no existe todavía. Y cuando tratamos de eliminar o de limitar vínculos porque detectamos que existen ahí formas de violencia, hay que tener cuidado, porque eliminar ese vínculo puede provocar la percepción de quedar desvinculado. Ese punto uno. Y el punto dos, que el hecho de que un vínculo sea violento, hay que siempre recalcar que no tiene que ver
directamente con los dos sujetos que están interactuando ahí, sino con toda una estructura y con la historia de cada uno de esos sujetos. Y que lo importante, creería más bien, o sea, pensando como en esta cuestión, es irnos hacia atrás y ver dónde fue la afectación y la idea. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Claro, si no podemos llegar ahí y en ese momento la cosa está candente y se están matando a golpes o a lo que sea, yo creo que sí hay que hacer un corte, ¿no? Hacer algo ahí. Pero sí me parece que algo que, bueno, que creo que está pasando últimamente me parece muy interesante y complicado, es que cancelamos o censuramos mucho las acciones de madres, padres, ¿no? Porque hacen algo que parece violento o que es violento y que puede serlo de hecho, ¿no? Y que cancelamos la función ahí, cancelamos lo que está pasando, censuramos, etiquetamos y que tiene un montón de cuidado. Bueno, esa es una cosa que estoy suponiendo y que es mi hipótesis. Podemos debatirla en cualquier momento. Creo que etiquetar cada vez más a sujetos como violentos propicia que se identifiquen como tales y que continúen reproduciendo esa identificación en sus vínculos. Nadie es violento. Ejercemos, practicamos, realizamos acciones violentas, participamos de prácticas violentas que creo que sí se pueden intervenir, es más, y tenemos que intervenirlas. El etiquetar a alguien como violento, claro, hay un punto en el que llegas a la identificación con la violencia que la personificas y de formas muy crueles. Y ahí, claro que eso implica una sanción, implica cosas bien fuertes, ¿no? Pero me parece que algo que está pasando, leyéndolo en un plano un poquito sociológico, es que cada vez nos identificamos más con la etiqueta de la violencia y que somos capaces de ejercerla incluso hacia nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí, no sé, hay como una cosa como para los que andamos trabajando con la gente que digamos, oye, aguanta. Ten cuidado. O sea, está bien cañón ponerle a alguien etiquetas y decir, tú eres un violento, eres un violentador. Aguanta. Eso que hiciste tuvo efectos en esta persona, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, en el caso de no sé, Claudia, si trabaja, me supongo mucho también con los varones, que me ha tocado escucharlos y dicen, pero es que, oye, aguanta. No lo puedes ver, ¿no? O sea, los morros no lo pueden ver. Dicen, no tiene nada que ver. No lo pueden ver. Y menos lo quieren ver cuando está ahí la etiqueta. Hay un montón de trabajo que hacer ahí. Porque si no, pues ya habría que eliminar un montón de interacciones así de tajo, ¿no? Pero bueno, es un tema muy extenso eso. A mujeres, pero también concuerdo con la parte de las etiquetas y en general, ¿no? O sea, el etiquetar a alguien es, pues, limitar. Y que la Muy etiqueta está cañón. muy presente en el suicidio, ¿no? Sí. Ujú. Sí. Perdón que te quité la palabra, Alonso. Porque justamente con lo que decías de las etiquetas, sí. Creo que es muy importante aterrizar eso, justamente, que una de las preguntas que nos hicieron, y ya más adelantito las intentaremos resolver, precisamente tenía que ver con por qué da tanta vergüenza haberlo intentado y fallar, ¿no? Y entonces, pues claro, es que también hay todo un estigma que gira alrededor del suicidio que precisamente hace muy difícil para la persona lidiar con el acto sin sentir algo de humillación con ello, exactamente. Sí, pero bueno. Sí, nada más era. Ya me quedé. No, nada más era esa aportación. También querían por acá compartir algo. Sí, bueno, esto ya iría en otro, pues un tanto respondiendo a esto y pues yendo hacia otro sentido, pues precisamente de haber estado en el Cerezo para Varones. Y que hay una canción, ahorita que hablamos de canciones, súper famosa, pero que luego se nos pasa como la letra más allá del beat que tiene tan pegajoso, que es la de Gangsta's Paradise. Que ahí dice algo que yo escuché con un compañero en la primaria, o algunos compañeros en la primaria que precisamente eran etiquetados por los profesores, por los padres, de tú no vas a hacer nada en la vida, porque eres tan burro, porque nunca pones atención, porque no te interesa nada, porque bla, 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 bla. Y que en lugar de acercarse a hacer algo, pues mejor, pues nada más se le etiquetaba, ¿no? Y que precisamente esa canción, pues dice,
dicen que tengo que aprender, pero nadie está para enseñarme y nadie está para escucharme. Entonces yo cuando la escuché y me di cuenta de eso, se me vinieron esos personajes que precisamente en la primaria mis profesores me ponían a explicarle a mis compañeros con los que no querían lidiar algún tema. Y entonces yo les decía, mira, es que ya, o sea, ya ponte a hacerlo, sé que ya sabes cómo hacerlo, solo tienes que sacar esa cosa. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no lo haces? Es algo para ti, algo para mí, porque yo tampoco quiero atenderte, o sea, yo soy la maestra. Y pues me decían, ¿pero tú crees que voy a preocuparme por esto de matemáticas si en mi casa me acaban de golpear? Si me acaban de decir que soy un inútil, o sea, ¿para qué voy a hacer esto? Y wow, o sea, me cambió la vida ese comentario. Y pues bueno, precisamente llegando a la clínica, al hacer eso, pues te topas con esas situaciones precisamente iguales y que, no sé, de repente me hace pensar hasta, pues, en ese valor del tejido social y que todavía me aportó muchísimo más el hecho de haber llegado con unas alumnas de la normal y decir, y que, bueno, en la clase de prevención de la violencia en las aulas, bueno, yo plantearles la pregunta, oigan, ¿y qué podría hacer? ¿Sería que el maestro tendría algo que ver, algo que hacer en entornos muy malos, donde va todo para perder en el campo de los estudiantes, en el sentido de que no hay papás que apoyan, que les va mal y que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué? Y me dijeron, no, el maestro no puede hacer nada. Y yo, ¿Cómo? o sea, ¿qué? ¿Qué me están diciendo? No, Sí, a sí, ver, sí. no. Vamos a ver con calma. ¿Cómo? A ver, ¿para qué son maestras? ¿O quieren ser maestras? Para dejar tarea. Sí, exactamente. Y pues bueno, trabajarlo desde ahí, ¿no? En el sentido de, pues, el entorno puede ser como quiera, pero que haya otros medios desde donde aprovechar, desde donde generar ese lazo social, que si no existe un hilo, construirlo así sobre la nada, que precisamente Cortázar es también quien dice, pues vamos construyendo puentes de comunicación y a veces así bien cuánticos, o sea, sobre la nada, pero que dices, ahí te va eso donde pues tú no lo ves, pero yo lo voy a ver así, pero ahí está, confía en mí, ahí está. Como esas ¿Puedo comentar antes de que se me posibilidades. olvide Por la idea? supuesto, sí. Nada más siguiendo lo que comenta Mayra, Carlos, y yo pensé algo y yo creo que una de las complicaciones es cómo aprendemos a generar ese lazo. O sea, cómo repetimos en nuestra cotidianidad la forma en que aprendimos a tener amor, ¿no? O sea, es esa manera, ¿no? Si yo aprendí que amenazando, si yo aprendí que violentando, porque pues es complicado, pues es mucho más complejo y entonces pensaba en estos encuentros de diferencia, pues todo el reto que tenemos de cómo irle acompañando al otro en esa posibilidad, porque incluso al principio, ahorita que decías, ¿no? O en esa percepción de que pueda perder el vínculo, si yo he aprendido, y aprendido no me refiero en el aprendizaje, sino como algo mío, algo que se queda en mí, a que esa es la manera de vincularme y me la vas a quitar, o me dices que hay otras y yo no creo, entonces voy a poner una resistencia e incluso hasta puedo intensificar. Y bueno, los que damos clínica sabemos que van a hacer a terapia lo que hacen en la vida, ¿no? Como hasta retarnos, porque es la manera que conocen, ¿no? Entonces, hacer toda una red, y esto que decías de los maestros, pues yo también a veces, hace rato les decía, ¿no? Me inquieta que a veces los mismos psicólogos, si no hay pasión para buscar otras maneras para estar con el otro e incluso con la lucha de tus propias maneras de generar vínculos, porque a lo mejor yo también fui de las que aprendió a hacer vínculos, por algo soy docente, ¿no? Enseñando, ayudando, pues sí, pero eso un día se tiene que ir quedando en el camino e ir buscando otras maneras. Entonces, es todo un reto, esto que estamos hablando y pensando ya en el suicidio, pues es todo un reto pensar más que multifactorial, cómo ir escuchando la forma en que el otro aprendió a ser amado, ¿sí? Cómo repite eso
y cómo podemos darle ese espacio para que se pregunte y le inquiete si hay otras maneras, ¿no? Porque a lo mejor va a estar repitiendo cuando escuchábamos, ¿no? Esto que decías del amor y la llevó a la playa, pues imagínense. O sea, yo escuchaba y decía, no, para ella debe haber sido wow. Y también agregando lo que dicen de las etiquetas, el descuido que a veces tenemos de juzgar, ¿no? Nosotros como terapeutas, o al menos a mí me ha pasado, escuchaba a Mayra, pues sí, nos podemos frustrar, ya iba otra vez, y ahí, pues sí, pero es su manera, ¿no? Y a lo mejor ese otra vez y esa repetición, pues es su derecho. Y a lo mejor en esa repetición encuentra de casualidad otra manera u otra persona y no nos toca a nosotros quererla sacar de ahí, ¿no? Adelante. Yo pensaba, y ahorita que los escucho a todos, estaba recordando de un chavo que se suicidó y que sus personas cercanas, bueno, o sea, estaban en clases, o sea, sus compañeros de clases le decían, ya muérete. O sea, es como qué fuerte, o sea, de verdad qué fuerte que lo orillen a eso, o sea, como, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, como restarle el significado a su existencia. Y ahorita pensaba, o sea, como realmente de quién es la responsabilidad de sostener la vida. O sea, es como los demás tienen que encargarse de decir como, o sea, de cuidarse todo el tiempo como de, ay, no, es que lo voy a llevar a suicidarse, o ay, es que esto le puede afectar, cuando realmente lo que le puede afectar puede ser algo como muy pequeño, o es de alguien, o sea, como la persona que se suicida, como darle valor a las cosas que le dicen los demás. O sea, es como verdaderamente en dónde hay que trabajar. O sea, hay que trabajar en las personas, hay que trabajar en la crianza, hay que trabajar en, o sea, como en lo que los rodean. O sea, es como, pues a final de cuentas creo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene y, y solamente se puede trabajar en lo individual. O sea, pensar lo social es como, yo lo creo como algo muy elevado, porque a final de cuentas es como, ¿y qué es eso? O sea, lo único que tienes es lo que está en ti, o sea, lo demás está, no sé si imaginado, pues no imaginado, o sea, existe, no lo puedes negar tampoco, pero, pero pues a final de cuentas lo vives a partir de ti, o sea, es qué se hace ahí. Pero al mismo tiempo es como, pues hay personas que en serio son muy frágiles, o sea, que es como tampoco, a mí se me haría muy injusto decir como, pues es que se suicidó porque no pudo, porque pues también es ahí algo como muy fuerte, o sea, no cualquiera se suicida, o sea, también es una decisión muy importante, o sea, ¿cómo llevas tu vida a ese punto? Sí, claro. Ujú. Disculpa, Diana, por discrepar. A continuación. No, por el tema de que llevarlo a lo social se ha elevado, creo que no, más bien creo que hay una continuidad entre lo social y lo particular que luego podemos perder de vista, ¿no? Es decir, creo que, claro, haciendo algo por cuenta propia se hace algo también en las esferas en las que estamos. Mm, Ahorita que platicábamos sobre los niños, pensaba en una frase de una canción también, que dice que siempre seremos a lo que jugamos en el patio del recreo. Pero más que eso, creo que seríamos lo que nos dijeron respecto a lo que jugábamos, porque si nos dijeron que éramos unos niños, unas niñas malos, no lo creemos. Y hay quien se lo cree tanto que cuando estás en un espacio de reclusión y hablas con ellos, son el mismo niño que le dijeron que era un niño malo, haciendo cosas porque se identifica con eso, aunque no lo quiera hacer. Y es terrible porque lo sufren, porque no quieren seguir así, porque sienten un montón de culpa de lo que hicieron, ¿no? Y creo que tampoco hace falta que lleguemos a un lugar de reclusión para en nuestras vidas amorosas, sobre todo, tratar muy mal a quien queremos. Y creo que esto es una parte importante, ¿no? A veces a quien queremos podemos tratarle muy mal, justo porque ese niño bueno, niño malo, ¿no? Ese juicio a partir de la manera en la que jugamos, jugar pues era la forma en la que teníamos de estar en el mundo, termina siendo también persecutorio, termina siendo también culpabilizador, termina también siendo controlador con la persona que quieres, sobre todo por esos modelos de amor y de vínculo, ¿no? Y es complicado deshacerse de eso. Y creo que también es muy complicado cuando en el lugar del terapeuta te pones
a juzgar al sujeto por lo que está haciendo en la actualidad sin entender de dónde viene, ¿no? O incluso a juzgar con quienes se relaciona, pareja, padres, amigos, ¿no? Decir, oye, es que tu mamá es terrible, ya no le hables. Ah, caray, espérate, vamos a ver qué onda, ¿no? Quién sabe a qué jugaba y quién sabe qué le dijeron cuando era niña, ¿no? Creo que por ahí también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La historicidad que está implicada en los vínculos y en sus configuraciones. Sí, pues, a final de cuentas es una historia que está también íntimamente ligada, va a estar íntimamente ligada al momento en el que una persona pues define que ya no quiere continuar con su vida, pues, ¿no? O sea, creo que al final se trata también de eso, o sea, que no se trata de un suicidio, o sea, no es el suicidio, ¿no? Sino que estamos hablando de los suicidios, o sea, porque cada suicidio tiene una particularidad y creo que es importantísimo eso que se quede en claro porque esta búsqueda de respuestas que hay alrededor del suicidio muchas veces apunta a querer encontrar, ¿no? Como si viera ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el suicidio? ¿Por qué la gente se mata? Y pues no, o sea, es algo que apunta a la historia de cada persona en donde por alguna razón esta fuerza destructiva que se pone en juego, por ejemplo, la violencia que han dicho, ¿no? O sea, contra el otro y que finalmente favorece malos encuentros, ajá, pues de alguna manera termina siendo puesta sobre uno mismo, pues, ¿no? Por alguna razón, ¿no? No sé también si ustedes quieran hipotetizar o mencionar por qué creen o qué pasa para que esta fuerza destructiva se coloque sobre uno mismo. Pues, a lo mejor, no sé, ya en la segunda pregunta, a lo mejor se puede abordar más esto, ¿no? Que vemos en la clínica o en la cotidianidad. Yo creo que ya De estas nos formas. abrimos mucho, que yo creo que ya no va a haber segunda pregunta. Ya más bien la segunda sesión sería las Ok. preguntas. Entonces, adelante, Adri. No sé si quieres contestar. Por ejemplo, ahorita que haces esta pregunta, pienso en la misma metáfora que tú haces, ¿no? Yo decía, la belleza es un valor que le damos a las cosas del mundo y nuestro propio ser también es un objeto más en el mundo, ¿no? Entonces, en esta metáfora que tú haces de los lazos y se van cortando, pues ese valor se va perdiendo y entonces ya el único valor que va quedando es el de uno mismo, pero imagínate tanta fuerza, si la hay, que a lo mejor ni la hay, pero si hay fuerza, imagínate tanta fuerza contenida en un solo cuerpo, ¿no? O sea, hemos escuchado, creo que varios, esta metáfora de los volcanes, ¿no? O explotan o, ¿cómo se llama? Implotan, ¿no? Entonces, pues poner la fuerza allá afuera ayuda, o sea, ayuda a que te puedas sostener de muchas cosas y entonces, bueno, si se pierde un lazo, bueno, te quedan otros y a lo mejor puedes volver a poner fuerza en otro punto, pero si se van cortando esos lazos y entonces ya solamente va quedando un solo lugar donde contener esa fuerza, tarde o temprano va a explotar. Fíjense que para hablar bueno, de lo que era la segunda pregunta, yo había recordado un caso que tuve alguna vez todavía en mis años de estudiante y era un caso que a mí me alarmaba mucho porque aún era estudiante, entonces pues con toda esta inquietud, ¿no? De, híjoles, ¿qué hago? En fin, era un adolescente de 14 años y para mí era impactante que atendía a otro adolescente de 14 años, historias totalmente diferentes, situaciones totalmente diferentes. Incluso me acuerdo que el otro adolescente yo todavía lo veía más como, lo escuchaba más como todavía una historia más como de niño y el otro chico, el otro adolescente, adicto al cristal. Una adicción fuerte al cristal. De hecho, me acuerdo que en la primer sesión, cuando lo recibo, em, uno de sus familiares se acerca conmigo, me da un papelito y entonces abro el papelito y dice, él se droga, ayúdelo, por favor. Entonces, pues ya, empiezo como a escuchar al paciente y bueno, muchas cosas, ¿no? Algo que sale en esta historia es que pues, él no tiene ganas de vivir, o sea, condiciones socioeconómicas muy precarias. Por ejemplo, había una relación con la figura femenina de mucho rechazo, o sea, como la figura femenina ahí no aportando ningún valor.
mucho coraje hacia la figura masculina, etcétera. Pero entonces en determinada sesión el chico llega a contar, es que cuando me drogo, o sea, cuando ya ni me acuerdo cómo se expresaba, o sea, de cuando consumo el cristal, ahí es cuando me siento bien. O sea, ahí me dan ganas de hacer cosas y entonces me la paso bien con mis amigos y pienso que bueno, con mi novia. Entonces, la droga, eso que querían quitarle, le estaba aportando fuerza, o sea, como, y digo, es que son decisiones éticas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿le quito la droga? ¿No le quito la droga? Y aparte, bueno, pues, ¿quién eres tú digo, para quitarle? Y quién sabe si serás tú el que pueda quitarle o no la droga. Pero era como, ¿qué se hace, no? En estos casos, ok, le quitas la droga y entonces ya lo dejas sin la única alternativa que le da ese estado de, bueno, pues a lo mejor la vida no está tan mal, o sea, a lo mejor algo puedo hacer con los amigos, a lo mejor algo puedo hacer con la novia. Y que creo que conecta mucho con esto que mencionaba al principio, ¿no? Que qué van a pensar los pacientes, qué van a pensar de mis papás, que, o sea, son fuerzas que van sosteniendo, ¿no? Ahí, por ahí dice Nietzsche, tiene una cita que dice, arrancar las pasiones de raíz es arrancar la vida misma, ¿no? O sea, entonces creo que pues cómo se lidia en la cotidianidad o cómo lidiar en la cotidianidad con este tema del suicidio, pues con todo esto que hemos hablado, o sea, con las fuerzas, ¿no? Del amor, del vínculo social, del sentido, y pues eso. No sé si alguien más quiere tomar la palabra, sino yo. Porque me parece algo muy importante y es que creo que en el momento en el que una persona ya se encuentra en un panorama enfrente en el que no ve una razón, ajá, o sea, donde se encuentra frente a un escenario insoportable, o sea, insostenible, es que ya realmente ahí el único momento o la única decisión que queda viable se siente como la del suicidio, justamente. Es como si cuando te encuentras en una pesadilla, ¿no? O sea, en la pesadilla, pues tienes la posibilidad de despertarte. En ese momento no sabes, ¿verdad? Pero te despiertas cuando te enfrentas al horror, pues, ¿no? Y creo que en la vida, ¿no? Es algo similar, pues, ¿no? O sea, es un intento por querer salir de ese horror que se está viviendo, porque creo que no hay otra. Creo que es tratar de ver que el dolor que se está sintiendo en el momento en el que se va encaminándose hacia esa determinación es un dolor que es muy difícil de apalabrar, es muy difícil de representárselo y no sé si alguna vez lo han llegado a experimentar, pero se vive como una fuerza que sientes en un cuerpo, pero no puedes hacer nada con ella hasta que algo te pueda permitirte hacer algo con esa, porque de otra manera es como está ahí insistente. Entonces, el escenario que se tiene enfrente se vive como algo tan terrible, tan terrorífico, que es como, no, o sea, aquí tiene que haber algo, pues, ¿no? Tengo que hacer algo con esto. Fíjate que a lo largo de escucharlos, me viene una y otra vez cómo lo estamos diciendo y me quedé pensando, ¿de verdad la gente que llega a quitarse la vida fue una decisión? O sea, porque si lo pensamos así en lo simple, pues decidir es ver alternativas, etcétera, ¿no? Entonces, pues quién sabe si de verdad fue una decisión, ¿no? O sea, quién sabe quién de verdad tuvo la posibilidad de preguntarse si esa era su opción, ¿no? Si había otras alternativas, si había otras posibilidades de que ese horror que estás sintiendo digo, yo jamás he pensado quitarme la vida más si hay momentos donde dices, ¿dónde hay una salida ante lo que siento? Porque afuera puede haber opciones, ¿no? Pero ante lo que sientes, te rebasa. Hay una sensación de que te rebasa, ¿no? Que tu yo, o sea, no puede con eso, ¿no? Pero me quedaba pensando y pensando en cómo lidiamos con eso, pues es todo un reto también, a lo mejor, o lo pensé así, ¿no? Cómo en nuestros vínculos se nos va estableciendo el límite. Si toda esa fuerza, primeramente porque es una fuerza destructiva y no constructiva, ¿no? O sea, porque esa pasión en esa historia se volvió hacia la destrucción en lugar de la construcción, primeramente. Segundo, también cómo ahí se me fue la idea, cómo lidiar pues con eso a transformarla, porque si de verdad lo decidiera, tal vez
habría menos personas que optaran por eso. Tal vez. Lo estoy poniendo en el tal vez, en el sentido que si nos escuchamos, pues estamos diciendo que llegó a un tope, ¿no? Entonces, tal vez en ese tope había otra posibilidad, ¿no? Hay quien decide no quitarse la vida por sus hijos, hay quien decide no quitarse la vida porque qué van a decir o por la religión, pero hay algo que por lo menos pone un alto a que esa fuerza busque otro camino, ¿no? Algo que delimita a que no sea destructiva o por lo menos no por ese camino. También hay quien decide y lo maltrata a los hijos, ¿no? Pero por lo menos hay como esa transformación. Entonces pensaba pues que quién sabe si de verdad sea una decisión, ¿no? O sea, la fuerza puede ser tan grande que se convierte en un impulso y pues hay muchas teorías, pero pensando en por qué hacia adentro, pues lo pensaba en una metáfora, ¿no? Si de niños, ante todo lo que sentimos, se nos va delimitando, algo vamos aprendiendo. No estoy diciendo que esté bien ni mal, ni es lo correcto, pero algo vamos aprendiendo. Y la clave es que siempre haya puertas, ¿no? Que no se nos haya dejado en una habitación encerrados, sino que por ahí hay puertas para que haya otras formas, incluso más allá de lo que papá, mamá o la historia nos enseña, ¿no? Hasta la posibilidad de preguntarnos sobre nuestra propia historia, ¿no? Y que es todo un reto y pues mucho que hacer, ¿eh? Sí. Yo no iba a ser bien movidota, ¿eh? Sí. Fíjense, nos queda, si les parece, para pasar ya ahorita a la siguiente sección, ya para aterrizar preguntas. Creo que las preguntas van a ayudar mucho como a ya aterrizar ideas. Exactamente. Entonces, no sé si alguien quiere dar una última participación o ya nos vamos al receso. ¿Quieres decir, Si José? quieres nada para, que es como en respuesta a esto que nos mencionaba Tere, que precisamente, o sea, es que todo el asunto se complejiza y que podemos empezar a indagar ahorita antes de este, como un preludio a las preguntas, pues, ¿por qué será que el ser humano nos cuestionamos nuestra propia existencia? A nivel también de los niños, porque, no sé, por ahí hubo una participación de un filósofo en la UA para decir, para defender este valor por decidir acabar, por cómo acabar la propia vida, ¿no? Pero eso yo decía, no, o sea, pero cuando hay suicidio en niños, cuando hay suicidio en adolescentes, así de 13 años, 11 años, 9 años, ¿cómo? ¿Cómo le podemos nombrar a eso decisión? O sea, sí, por una parte, claro que el niño se va a cuestionar su existencia. O sea, también Sócrates fue bebé, fue un niño de 5 años. Y algo sucede, ¿no? Dentro de nosotros que nos lleva a preguntarnos esto. ¿A qué le podríamos nombrar como decisiones? Y pues, ¿qué podría pasar a ser como qué lleva a la persona a decir, hasta aquí se termina mi existencia, estoy optando por este camino y que más bien, pues se quisiera, ¿no? Que fuera algo tan razonado y tan elaborado, construido, que yo digo, pues todavía hay mucho por revisar y pues indagar el por qué, o sea, el por qué alguien optaría por ese camino y no para tacharlo, no para juzgarlo, sino sencillamente eso, confrontar, revisar su propia historia y revisar también esto que nos va a aportar, pues ahí se va a mencionar un autor, Lacan, que va a decir, pues parece ser que más bien algo de lo que parece o que brilla o se veía como el único puente que sostenía la vida, que quizá no era la forma como se concebía al individuo en sí mismo o a la persona en sí misma, es lo que se necesita decir hasta aquí y se necesita optar por otros caminos, pero que luego no es tan fácil encontrar esas otras puertas como nos decías ahorita, Tere. Yo pienso que se ha hablado como mucho como de esta parte del suicidio, o sea, como lo que refiere a la muerte, pero creo que hablar de muerte implica también hablar de vida. O sea, es como, pues es una u otra. Bueno, hay formas de morir que no son la muerte verdadera, la muerte real, pero de todos modos, o sea, es como muerte es inherente a la vida. Y en este sentido creo que la vida está idealizada.
O sea, como la vida está como elevada, como pues es que la vida tiene un sentido, hay una razón para estar vivos, o sea, la religión trata de explicar como, ay, pues es que Dios, no, o sea, no sé, el punto es que se trata de darle un sentido a la vida y toda nuestra existencia es como darle un sentido a nuestra existencia, o sea, como pues para qué existimos desde que nacemos, o sea, pues somos criados para, o sea, nos dejan una marca de la razón de nuestra existencia y tratamos o sea, como de afirmarla, o sea, como de, sí, es cierto, estoy vivo para esto. Pero creo que algo que está ahí como detrás es que la vida no tiene sentido. O sea, suena muy pesimista y no quiero que se escuche mal, o sea, no es como de, ahí, suicídense, muéranse, pero de verdad es como la vida no tiene un sentido, o sea, un sentido. Es como, y como la vida no tiene un sentido, puede tomar el sentido que quieras. Y eso es algo muy maravilloso, pero también es algo como muy angustiante, como de, y si la vida tiene tantos sentidos y yo estoy aquí como, o sea, ¿qué hago con mi vida? O sea, como es abrumante. Y si no lo encuentras, porque también intentamos como encontrar el sentido perfecto de nuestra vida, si no lo encuentras es como, pues si no existe, entonces mejor me muero. ¿Para qué estoy vivo? Y yo creo que, y ya con esa idea, entonces podríamos cerrar para pasar a un pequeño receso, para estirarnos, ir al baño y demás. Pero creo que lo que has dicho, Diana, me parece muy pertinente, porque en efecto, sí, o sea, vemos que una persona que tiende al suicidio o que se encuentra en un punto donde el suicidio se está viendo como la única vía, es porque precisamente hay una muy fuerte dificultad para producirle sentido a la vida, ¿no? O sea, como hacer de la vida algo que pueda abonar hacia su propia existencia y a la existencia con nosotros. Y creo que es donde justamente los lazos contribuirían de alguna forma a favorecer esa producción. Obviamente habrá un montón de razones por las cuales existe esa dificultad para producirle sentido a la vida, desde estados depresivos o de inactividad, ¿no? Y de estados de culpa, estados donde no sé, se me vienen muchas cosas a la mente posibles, ¿no? Pero es esa dificultad o incluso imposibilidad para producirle ese sentido, porque producir sentido implica crearlo, implica generar ahí algo de movimiento. Y pues evidentemente hay razones por las cuales algunas personas no encuentran ya algo para darle movimiento, ¿no? Pero bueno, si les parece, vamos a un recesito y ahorita regresamos, hacemos un corte y regresamos para las preguntas. Bye. ¡Ay, salud! Sergio, ¿tiene un baño por aquí? Sí, sí. ¿Quieres ir al baño? Oye, es que mi espalda estaba sufriendo un chorro. Estaba esperando este momento. No manches, ya. ¿Cuánto? 1 hora.